un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 21 de abril lo vamos a compartir con el diputado jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, con Denise Catalán, que es la secretaria general del Partido de la Gente, con Lautaro Carmona, que es el presidente del Partido Comunista, y con Eduardo Cretón, diputado y vicepresidente de la UDI. Con ellos y con ella, entonces, nos tomamos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Tema de conversación, por supuesto, es el megaproyecto, esta ley miscelánea. Ya el diputado Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados, ha confirmado que no va a entrar hoy día este proyecto de ley, que recibió la información a las 6 de la mañana más o menos y que no va a entrar hoy al Congreso, a la comisión. Seguramente, dice él, esperando que, porque están tratando de incorporar más medidas pro pyme. Quizá podría ser, ¿no es cierto?, que están justamente tratando de incorporar lo que el Partido de la Gente ha pedido, porque recordemos que es uno de los votos y de las bancadas que le interesa mucho al gobierno para contar con el apoyo de ellos y ellas para aprobar la idea de legislar. Recordemos que ayer se reunían, ¿no es cierto?, con las autoridades, diputados del Partido de la Gente. A ver, justamente Denise Catalán, que es la secretaria general del Partido de la Gente, debe tener más información sobre este punto. ¿Cómo estás, Denise? Buen día. Hola, buen día. Sí, mira, han sido días bastante intensos. La bancada ha puesto varios puntos sumamente interesantes respecto a lo que tiene que ver con el IVA a la canasta básica, el IVA a los medicamentos, también acerca del futuro, ¿cierto?, para la empresa y sobre todo también un acompañamiento a las pymes. Cada una de estas medidas para que se puedan tener en consideración por parte del gobierno y puedan ser también un alivio al bolsillo de la clase media. Estamos bastante preocupados porque son muchas medidas, cada una de esas medidas va a golpear más profundo, no hay un apoyo real a las pymes, que eso también era súper importante, no hay una distinción entre las grandes empresas y las pymes. Entonces estamos bastante preocupados y esperamos que en la reunión de hoy día poder llegar a buen puerto. Hoy la reunión no se realizó ayer a última hora. No, sí. A ver, ayer se realizó una, sin embargo hoy día tengo entendido que hay otra reunión. O sea, ¿no tienes información hasta qué punto el gobierno acogió las solicitudes del Partido de la Gente? Hasta lo que yo supe, ayer a eso de las 3 de la mañana aproximadamente, no había una propuesta que los diputados pudieran evaluar, pero sin embargo lo iban a ver hoy día sí o sí. Ok, vamos a ver qué sucede con eso. Recordemos que el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, él dijo, van a estar de todas maneras los votos del Partido de la Gente, porque sería bastante mezquino que no se aprobara. Yo lo que he escuchado, lo que he visto y conocido de esa tienda, las medidas que van a tener a la vista están en la médula de lo que ellos han señalado. Así que él supone que confía en que sí se va a contar con los votos de ustedes, ¿no? A ver, la otra bancada importante que también ha marcado su posición, que al comienzo parecía más abierta a aprobar y que después ha puesto ciertas líneas rojas, es la del PPD. A ver, diputado Raúl Soto, ¿en qué estamos con el PPD? Que tengo entendido han convocado un encuentro extraordinario, además para analizar el rumbo del partido y la postura frente a la mega reforma. Buen día, diputado. Hola, buenos días. Saludar a los panelistas presentes y a los auditores. La verdad que estamos a la espera del ingreso del proyecto para estudiarlo en detalle. Hasta ahora todo lo que se ha hecho no es más que política ficción,
pero por lo que tenemos y conocemos hasta ahora, que es la cadena nacional del presidente y las minutas que han circulado, las señales son muy negativas. Creo que acá hubo un repliegue ideológico del gobierno que tomó la decisión política de ir adelante con la idea original y no abriéndose a incorporar propuestas de la oposición y tampoco a la posibilidad de construir un acuerdo más transversal, que es lo deseable tratándose de un tema tributario, ¿no?, que es tan relevante para el país. Tampoco se ha abierto el gobierno a la posibilidad de separar y dividir el proyecto. Se trata de materias absolutamente distintas, con ideas matrices distintas, y que yo creo se deben discutir por separado y en profundidad, y nosotros en eso le vamos a insistir hasta el último momento al gobierno. Por lo tanto, la tramitación evidentemente que es muy cuesta arriba para nosotros. En estos momentos estamos por rechazar la idea de legislar del proyecto cuyo corazón es la baja tributaria a la gran empresa y los más ricos de Chile, porque nos parece que es impresentable desde la perspectiva técnica que esa propuesta se haga, contradiciendo al Fondo Monetario Internacional y a muchos economistas que están señalando que a lo menos se debe plantear una compensación vía recaudación permanente para que esos recursos que el fisco deja de percibir, por otro lado, se puedan también compensar. Pero además porque es incoherente desde la perspectiva política, y con esto cierro, de que por un lado se plantee la existencia de la estrechez fiscal y por el otro se busque rebajar impuestos a los más. Bueno. Es contradictorio que por un lado se traspase el costo de los combustibles a la clase media y a los sectores vulnerables, y por el otro se busque beneficiar a un pequeño grupo de la sociedad. A ver, vamos a ir desmenuzando todo esto. Veamos qué opina justamente el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón, sobre este asunto. ¿Qué opinión le merecen las posturas de diversas bancadas de la oposición? Por ejemplo, lo que acaba de escuchar de la del PPD. Sí. Hola Cecilia, gusto saludarte nuevamente, saludar a quienes nos acompañan en este primer café. Que no va a ser un café con el proyecto, porque el proyecto va a entrar mañana. Todo parece indicar que mañana se va a dar cuenta del proyecto en la sala, y eso es importante porque cuando entra un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, ahí uno puede conocer cuál es el mensaje, y por lo tanto todas estas propuestas que se han hecho de ir al Tribunal Constitucional, de que esto es una ley macedonia o miscelánea, etcétera, etcétera, la verdad es que demuestra una actitud obstruccionista por parte de algunos sectores, porque todavía ni siquiera conocemos el mensaje como para decir cuál es realmente la idea matriz de este proyecto. Yo creo y estoy convencido de que la idea matriz de este proyecto de reactivación económica son dos: generar crecimiento económico para nuestro país. Tenemos un país que está estancado hace mucho tiempo, creciendo mediocremente al 2%, y por otra parte, generar trabajo, que es lo que necesita también nuestra clase media y Eduardo, los sectores populares de nuestro país. Claro, las medidas en sí se han comentado bastante, ¿no es cierto? Ya hace una semana los argumentos del gobierno. En este momento están en la etapa de esto de que entra o no entra el proyecto. Parece que, como les decía al comienzo, no va a entrar hoy día, ya lo ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, y porque, como les decía al comienzo, todo parece indicar que el gobierno está tratando de incorporar más medidas pro pyme. Entonces, el tema es qué es lo que solicita la oposición e incluso el Partido de la Gente, que a veces es oposición, a veces no es cierto, ahí como ustedes ya saben, para abrirse a aprobar la idea de legislar. En el caso del Partido Comunista, Lautaro, hay también ciertas condiciones que podrían abrir la posibilidad de que ustedes aprobaran a favor. Recordemos que ayer la Janet Jara, la ex candidata presidencial del Partido Comunista, dijo que ella sí aprobaría la idea de legislar porque todos los proyectos deben ser debatidos. A lo que el diputado Barrera dijo, la opinión de Janet Jara no ha sido debatida en la militancia. Lautaro. Hola, buenos días Cecilia, buenos días a la y los panelistas. La primera cosa que me llama la atención es que se instala de por qué estamos discutiendo este megaproyecto, proyecto miscelánico, con varios adjetivos tiene, sí, cuando recién aún no entra formalmente a la Cámara, con vista a conocer explícitamente cuáles son las ideas matrices y cuáles son los alcances que tiene. Yo quiero decir que quien ha puesto el debate público
no ha sido la oposición, ha sido la iniciativa del gobierno de tratar con anuncios genéricos de ir corriendo el cerco y ganando adhesiones, entre comillas, a favor de un proyecto que, como bien dice el diputado Laudi, no se conoce todavía, pero el que ha puesto esta forma de debatir ha sido el gobierno. Para que precisemos, digamos, de dónde nace todo este debate, si no es un poquito esquizofrénico que estemos hablando programas completos y intervenciones enteras de algo que es un invento y que seguramente transforma, y los grandes beneficiados van a ser las grandes mayorías y los que van a pagar el costo van a ser los que concentran la riqueza. Parece que no es así. Dicho eso, la bancada del Partido Comunista, y anoche en su comisión política, la comisión política del Partido Comunista, comparten la idea de no disponerse a aprobar la idea de legislar si no tiene modificaciones sustantivas, que son las que han planteado distintos sectores, no exclusivamente el Partido Comunista, para un proyecto que a ojos vistas, y de eso no se ha salido, estuvieron incluso articulistas no militantes de los medios escribiendo en el fin de semana, parece que esto es un proyecto que concibe que el desarrollo, el no estancamiento, el crecimiento de la economía, digamos, todos los propósitos explícitos que se hacen, solo pueden sostenerse sobre la base de mayor... Porque cuando se bajan los impuestos a la gran empresa, bueno, tienen más utilidades. Y cuando tienen más utilidades es concentración de riqueza. Ahora, algunos asocian como mecánicamente que esa mayor disponibilidad de recursos para invertir, pues no está amarrado. No es que diga, solo si se va a reinvertir o a invertir, bajarán los impuestos. Eso ya es discreción del dueño del capital, que también puede ponerlo fuera del país, digamos, para que no hagamos una quimera que después no se cumpla. Entonces creo que el debate está recién instalándose en términos de develar quiénes serán los grandes ganadores con este proyecto. Primera cosa. Y lo segundo, pero es obvio que es una ley miscelánica, toda vez que junta damnificados con utilidades para los empresarios. Pero Lautaro, para que quede claro, la comisión política de ustedes anoche, ¿qué es lo que se decidió entonces? Repítalo para que quede clarito. Clarísimo, la posición de los comunistas es no aprobar la idea de legislar si no hay modificaciones sustantivas y disposición del gobierno a dialogar con todas las bancadas. ¿Cuál modificación? De lo contrario, es imposible. ¿Cuál modificación sustantiva, por ejemplo? Por ejemplo, el que se separen los proyectos. Okay. Por ejemplo, o sea, que no haya uno solo. Por ejemplo, que se vea cuál es el efecto que va a tener en las capas medias, digamos, el efecto de este proyecto, el punto de vista de quienes están vinculados a la tarea de la producción. Por ejemplo, cómo se va a proteger los intereses y las políticas sociales, con qué financiamiento, si ahora estamos bajando el financiamiento. Es decir, que quede demostrado que es un proyecto país y no un proyecto 1%. Ok, a ver, diputado Soto, ¿coincide entonces, son las mismas razones por las cuales el PPD todavía no está dispuesto a aprobar la idea de legislar? Sí, la carga de la prueba la tiene el gobierno. El gobierno debe demostrar apertura real e incorporar las propuestas de la oposición, separar el proyecto y también demostrar cómo va a compensar la baja impositiva que está proponiendo para la gran empresa en Chile, ¿no? Y yo creo que hay un tema que es relevante, que las pymes han alzado la voz y están pidiendo concretamente congelar la tasa impositiva que hoy día tienen las pymes y no aumentarla a futuro, a propósito de una conversación que viene ocurriendo también hace años. Yo creo que es un compromiso que el gobierno también tiene que asumir. Yo quiero ser claro, hoy día el gobierno no tiene los votos y por lo tanto que no peque de exceso de confianza. La DC y el PPD, que son las bancadas que se han mostrado más constructivas y dialogantes, y han señalado que la posición actual es rechazar
por una razón bien sencilla, y que es que la idea de legislar no tiene que ver con abrir o no el debate o la posibilidad de una discusión democrática, tiene que ver con si uno comparte o no la idea matriz principal del proyecto. Y el propio gobierno ha definido que el corazón de su proyecto es la rebaja tributaria, y por lo tanto, en gran medida el debate se va a concentrar necesariamente en eso, independiente que podamos compartir otras cosas. O sea, nosotros respaldamos entregarle todas las herramientas y todos los recursos necesarios al gobierno para que pueda reconstruir las zonas afectadas. Apoyamos también agilizar los procesos de inversión vía revisar las normas de permisología. Vamos a apoyar los temas relativos a las pymes, pero bajo ningún punto de vista una rebaja tributaria a la gran empresa sin ningún tipo de garantía de compensación. Creo que eso es una línea roja que hemos trazado y que hasta ahora se mantiene inmutable, y no por culpa nuestra, por culpa del gobierno. Si nosotros hemos mostrado disposición al diálogo, sin ir más lejos, hoy día es probable que lleguemos a un acuerdo con el gobierno para el proyecto de escuelas protegidas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la violencia y la inseguridad en las escuelas afecta el derecho a la educación y queremos resguardarlo. Entonces nosotros vamos a seguir dialogando, pero esto no significa que nos sumamos a todas las iniciativas que el gobierno busca imponer, sobre todo cuando lo está haciendo de manera inflexible y dogmática bajo el liderazgo del ministro Quirós. A ver, sobre la postura de la democracia cristiana, que dijo ayer, ¿no es cierto?, que rechazaban la idea de legislar por quizá las mismas razones que dice el PPD, como dice el diputado Soto, pero además haciendo hincapié en que este proyecto es inconstitucional, ¿verdad? Han dicho que el presidente de la el jefe de la bancada de la DC, Jorge Díaz, el diputado Jorge Díaz, dijo que iniciar una reserva de constitucionalidad respecto al proyecto y que van a rechazar la idea de legislar, ¿no es cierto?, para que previamente se acuda al Tribunal Constitucional. Ante eso, el presidente del Partido Republicano consideró que esto era ingenuo, dijo, es bien infantil y bastante ignorante por el lado de cómo funciona nuestra institucionalidad. Si tú quieres presentar un requerimiento, se presenta en cualquier momento de la tramitación, entonces dejas a la vista cuáles son los argumentos que estás cuestionando. Entonces, eso quería preguntarle, diputado Cortito, ¿comparten ustedes esto con la DC o no? Ahí ya no. Sí, nosotros tenemos apertura a estudiar la constitucionalidad del proyecto, pero vamos a esperar a que ingrese para analizarlo de forma responsable y con constitucionalistas que respalden esto con argumentos. Si es viable, estamos disponibles desde la perspectiva jurídica. Si no lo es, por supuesto que lo vamos a descartar, porque en eso no nos vamos a perder. Pero es una posibilidad real y cierta, y a priori podemos efectivamente respaldarla. Ahora, yo insisto, mire, yo no creo que el PDG y particularmente Franco Parisi ya vayan a apostar todo su capital político y la proyección futura que puedan tener apareciendo hoy día, dándole la mano y cerrando un acuerdo con los más ricos y el gran empresariado y dándole la espalda a la clase media de los sectores vulnerables. Yo no le recomendaría a Franco Parisi hoy día cerrar un acuerdo con el gobierno en esta materia, y yo creo que lo que hay que hacer acá es tener una fórmula única de las distintas oposiciones para dialogar en conjunto con el gobierno y que se abra a separar el proyecto y a buscar un acuerdo más transversal. Yo en eso quiero ser claro. A ver, diputado, pero usted le dice, yo le recomiendo a Franco Parisi. Recordemos que acá en el café está Denise Catalán, que es la secretaria general del Partido de la Gente. Denise, al respecto a lo que dice el diputado Raúl Soto, ¿qué responderías tú? O sea, que recomienda no arriesgar el capital político. ¿Coincides con eso? Creo que más que el capital político, aquí está en riesgo la estabilidad económica de las personas, del chileno a pie, de la clase media emergente. Agradezco la recomendación que nos da el diputado. Lo tenemos sumamente claro y nosotros tampoco no nos perdemos en ese tema, ¿ya? Hay que analizar el proyecto. Si tuviéramos que analizar el proyecto tal como está, lo poco que ha entregado el gobierno respecto a temas técnicos importantes de implementación, la respuesta sería que el PDG no va a dar un cheque en blanco.
Ujú. ¿ya? Y eso es sumamente importante. Ahora, obviamente tenemos que esperar a que pueda entrar, que el hecho de que este gobierno ha sido demasiado ansioso en poder ir sacando las propuestas de a poco, sin un respaldo técnico Ok. como físico, ¿cierto? Que uno pudiera verlo. ¿Por qué lo digo? Por algo sumamente interesante, y es que el impuesto corporativo se recomienda, ¿ya? No es que se haga, pero se recomienda que los países lo puedan hacer cuando existe un crecimiento económico estable del país. Y en esta oportunidad lo que ellos están diciendo es que lo quieren hacer para que pueda crecer el país, ¿ya? Lo cual lo Mm. único que va a hacer es que al final la inflación, ¿cierto? Y el valor final sea traspasado al chileno común y corriente, que ya nos traspasaron el tema de la benzina, ¿cierto? Y del combustible. Vamos a seguir traspasándole entonces los costos a la clase media y clase media emergente, que son aquellos que no son lo suficientemente pobres para acceder a beneficios sociales, ni tampoco lo suficientemente ricos para poder acceder a un crédito, ni poder tener ahorros, ¿ya? Ajá. Entonces yo creo que no está pensado en la clase media, no está pensado en las pymes, y si no cambiamos eso, tal y como lo dijo también el diputado Raúl Soto, si no hay una compensación hacia la gente, yo creo que Pero ningún cuando diputado, ni hablamos de de, izquierda ni de derecha, claro, estaría a favor. pero cuando hablamos de compensación, a ver si recordemos que el gobierno del presidente Boric, el ministro Marcel, había también planteado esto de rebajar el impuesto corporativo con una compensación que finalmente eso no fue, no tuvo el apoyo de la oposición de la época, por lo tanto finalmente no se presenta esa posibilidad. Pero cuando ustedes hablan de compensación, para que quede claro, así bien pedagógico, ¿a qué se refieren cuando hablan de compensación, Denise? Un ejemplo. Cuando nos referimos a compensación, nos referimos a una rebaja en el IVA de la canasta básica, una rebaja en el IVA a los medicamentos. Nos referimos también a un apoyo a las pymes. Ya no podemos olvidarnos que las pymes tienen una curva de vida de 3 años. ¿Ya? Y el decir a las pymes, ok, solamente el tema de la remuneración bruta del 15% va a ser insuficiente, porque no podemos medir a las pymes como grandes empresas. Yo siento que lo que ha faltado en este gobierno es que pueden ser muy expertos en el tema privado, ¿cierto?, con grandes empresas, pero le falta un poco de realidad respecto a lo que viven las pymes, a lo que vive la clase media y Ya. lo que vive el chileno común y corriente. Ese chileno de a pie que se tiene que comer todos estos costos de las decisiones políticas y que no tiene ningún beneficio. A ver, diputado Cretón, ustedes tengamos en cuenta de la UDI, ¿verdad? Recordemos, y de lo que es la derecha no republicana, no del Partido Republicano, pero que son parte del gobierno, apoyan a este gobierno. Tengo entendido que el gobierno le ha pedido a los partidos que pongan el foco en los beneficios pro pyme para justamente contrarrestar esta ofensiva, ¿no es cierto?, de la oposición que tiene ese argumento. ¿Cuáles son esos beneficios pro pyme que el gobierno está pidiendo que ustedes pongan el foco ahí, que difundan más eso? Sí, a ver, varias cosas de lo que se ha dicho acá, porque el diputado Soto decía que la idea matriz de este proyecto es bajar los impuestos a los más ricos. Y eso es una tremenda mentira. La idea matriz de este proyecto es reactivar la economía, hacer que Chile vuelva a crecer y generar más trabajo. Por lo tanto, yo creo que el conjunto de medidas que acá se ha planteado es un conjunto que busca volver a levantar nuestro país. Claro, diputado, esos son los objetivos. Los objetivos están claros y yo creo que todo el mundo los comparte. Sí, el tema es las herramientas. Vamos rápido a la herramienta. Sí. Demuestra también cierta mala fe a algunos sectores que se niegan siquiera a la idea de legislar, porque después dicen que hay que abrir el diálogo. Bueno, el diálogo se abre precisamente cuando uno aprueba la idea de legislar para ir incorporando algunas de las medidas que han ido planteando otros sectores que nos parece interesante. Por ejemplo, lo que ha planteado el Partido de la Gente de volver a reincorporar el FUT es una medida que nos parece que a todas luces es atingente y que hay que incorporar dentro de eso. Pero para eso necesitamos tener aprobada la idea de legislar siquiera. Entonces yo llamaría a la oposición. Es que el ministro Quirós no ha dado luces de estar abierto a aquello, quizás sea pero por eso. Yo creo que es un tremendo error pensar que este proyecto va a entrar de una forma y va a salir de la misma forma. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional es precisamente el lugar donde se dan este tipo de debate, donde nosotros tenemos que parlamentar y tenemos que tratar de recoger las propuestas de distintos sectores, y en ese sentido yo concuerdo con que acá faltan medidas
más contundentes, porque yo creo que todo el proyecto apunta hacia la clase media y a generar trabajo, pero podrían haber un par de medidas más contundentes con respecto a ese sector de la población. Ujú. A mí, por ejemplo, me gustaría que cuando se hablara de invariabilidad tributaria, lo habláramos también para las pymes. Habláramos de invariabilidad tributaria con respecto a las pymes. Creo que eso sería un debate bastante interesante que se puede dar perfectamente una vez que tengamos aprobada la idea de legislar. Pero el llamado que yo hago acá es que no tratemos de saltarnos la idea de legislar argumentando que este es un proyecto para el 1% de los más ricos, porque eso es falso. Este es un proyecto que busca volver a levantar Chile, porque la alternativa que tenemos es seguir como estamos, es seguir empantanados con las reformas de Michelle Bachelet, con las reformas del mundo socialista que tienen al país endeudado, sin crecimiento económico, sin trabajo y, por supuesto, sin oportunidades para la clase media y para los más necesitados. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos en el primer café. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy, estamos con el vicepresidente de la UDI, diputado Eduardo Cretón, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con la secretaria general del Partido de la Gente, Denise Catalán, y con el jefe de bancada del PPD, el diputado Raúl Soto. Bueno, todo el primer bloque han hablado ustedes sobre de parte de la oposición, las condiciones, ¿no es cierto?, para abrirse a de aprobar la idea de legislar del megaproyecto, el Partido de la Gente que está en diálogo. Anoche estuvieron hasta muy tarde conversando, pero parece que no fue suficiente. Van a seguir conversando hoy a ver si el gobierno se abre a incorporar más medidas en el sentido de las que solicita el Partido de la Gente. La noticia del día es que el diputado Alessandri en la Radio Pauta dijo esta mañana que no entra hoy día el proyecto de ley como estaba estipulado, justamente porque se está tratando de incorporar más medidas para conseguir el apoyo, por lo menos del Partido de la Gente. Está en ese proceso este proyecto de ley. Esta mañana el diputado Diego Chalper, que es el jefe de bancada de Renovación Nacional, dijo que el soporte político de este gobierno es Chile Vamos y que ellos tienen como la responsabilidad o se encuentran como tratando de abrir el diálogo con los demás sectores, ¿no? Ahora, a propósito del soporte político de este gobierno es Chile Vamos, diputado Cretón, usted ayer dijo que Chile Vamos está terminado, que hay que pasar a otra etapa, que fue el bloque más exitoso a la derecha, pero que ya terminamos con eso, e incluso se abre a un bloque de derecha que sea UDI y republicanos. ¿Por qué ese cambio? Breve, por favor, diputado Cretón. Sí, mire, yo creo que efectivamente Chile Vamos fue la coalición más exitosa en la historia de la derecha en nuestro país. Sí. Conseguimos 2 gobiernos con el presidente Sebastián Piñera, pero hoy día lo que es importante es colaborar para que al gobierno del presidente José Antonio Kast le vaya bien. Cuando el diputado Chalper habla a nombre de Chile Vamos, creo que se arroga también la facultad de hablar a nombre de la UDI. A nosotros nos gusta hablar por la UDI. La UDI ha sido un partido que es leal con este gobierno, no incondicional, por supuesto, pero que está colaborando para que podamos sacar adelante el proyecto de reactivación económica, podamos generar trabajo. Sí. ¿Usted cree que Renovación Nacional no está en la misma que ustedes? Yo creo que hemos visto estos últimos días a Renovación Nacional mucho más cohesionado con el gobierno, pero vimos las primeras semanas de instalación un fuego amigo que la verdad nos molestó, porque nosotros lo que hemos dicho es que hay que hacer estas críticas en privado, y lo que corresponde acá es que todos los partidos que somos parte del gobierno tengamos una mayor cohesión para enfrentar un momento tan decisivo como es la presentación de este proyecto. Claro, pero eso, más allá de la circunstancia, hablar de que Chile Vamos está terminado y abrirse la posibilidad de hacer una alianza nueva con republicanos. Cortito. Mire, yo creo que todo lo que venga ahora de cómo se va a armar una coalición, si Chile Vamos va a cambiar de nombre o no, si Chile Vamos se va a reformular, si es que hay que armar una coalición con el Partido Republicano, es un debate que vamos a tener durante estos años. Lo que está claro es que acá hay varios partidos de centro derecha y de derecha que nos sentimos parte del gobierno y que estamos colaborando con el presidente Kast para sacar adelante iniciativas tan importantes como lo es la ley de reconstrucción. Bueno, ley de reconstrucción que en un primer momento el ministro Quiroz al menos dijo que él creía que en junio iba a estar ya aprobado. Sin embargo, parlamentarios justamente oficialistas han dicho, ¿sabe qué? No creo que esto vaya a ser así. Desde Javier Macaya, el senador, ¿no es cierto? Varios más han dicho, no, eso es demasiado optimista.
incluso hablan de, con suerte, en agosto o septiembre. Y el otro tema es si con este proyecto el gobierno se juega el éxito de su gobierno con este proyecto en sí. Según el ministro Quirós no, según los otros ministros políticos sí, pero bueno, ahí está la discusión, digamos, las reflexiones de estos días, que han sido latamente ya comentadas. Quería preguntarle al diputado Soto sobre esta reunión que se va a realizar del PPD para analizar el rumbo del partido y la postura también de en la mega reforma. ¿De qué se trata esta reunión en la que va a participar además históricos del PPD, como Guido Girardi, por ejemplo? Sí, bueno, yo creo que todos los sectores políticos hoy día se están repensando y reestructurando de cara al futuro, ¿no? Yo veo la discusión en la derecha, actual oficialismo, y es un poco irrisorio ver cómo RN quiere a la UDI, pero la UDI no quiere a RN, la UDI quiere a republicanos, pero republicanos no quiere a la UDI, y al final no sabemos cuántas coaliciones tenemos y cuánta unidad va a haber para enfrentar los desafíos del propio gobierno, ¿no? Por nuestra parte estamos más tranquilos, nosotros tenemos nuestro propio proceso de elecciones en el próximo mes, donde y que usted va a ser muy cambio probablemente el nuevo presidente, tengo entendido. O sea, estamos intentando construir un acuerdo unitario, transversal, sobre la base de un proyecto político renovador y moderno para el PPD y para la centroizquierda. En eso estamos, y en función de eso es que se ha desarrollado este encuentro, que va a ser el día de mañana, donde van a participar autoridades, parlamentarios, alcaldes, gobernadores y también dirigentes relevantes del partido, y que es como también un puntapié inicial respecto de este proceso de construcción de un nuevo proyecto político de futuro. Pero es verdad de que hay un sector del PPD justamente que lo que van a tratar de empujar es que diferenciarse del Partido Comunista, del Frente Amplio, o sea, lo más lejos posible. No hay un ánimo divisionista o rupturista por parte del progresismo, al contrario, yo creo que hay que mantener puentes y canales comunicantes, entendiendo que el día de mañana, si uno quiere construir mayoría social y política, necesitamos construir unidad, pero unidad no es uniformidad, no significa que vamos a hacer todos lo mismo, no significa que en todo vamos a tener posiciones iguales. Nosotros lo que sí vamos a hacer es marcar posturas firmes en base a nuestros principios y nuestras convicciones, si eso tiene como consecuencia una diferenciación positiva en algunos temas, bienvenido sea. Creo que en el trabajo parlamentario lo hemos demostrado, y a nivel partidario también, por supuesto. Nosotros representamos una sensibilidad distinta al Frente Amplio y al PC, y creo que eso no es negativo, al contrario, es positivo en la medida que eso el día de mañana también pueda sumar para la construcción de una mayoría social y política que se ha perdido. Pero en varias ocasiones ustedes, y usted en particular, ha sido bastante crítico sobre respecto al PC y al Frente Amplio. ¿Cuál es, en breve, cuál es la gran diferencia entre ustedes y el Frente Amplio y el PC? ¿Qué diría? O sea, nosotros lo hemos dicho, nosotros hemos demostrado ser una oposición constructiva, que no solamente tiene apertura al diálogo, sino que el diálogo es parte de la acción diaria, del ejercicio de cómo entendemos la política. ¿Y el Frente Amplio no? No lo sé, yo creo que cada sector, cada partido tiene que tomar sus definiciones, pues bueno, yo no puedo hablar por ello. Yo le pregunto qué es la gran diferencia entre ustedes y la distancia entre ustedes y el PC, ya que está escuchando Lautaro. Es que yo le puedo decir lo que nosotros representamos, yo no le voy a decir qué es lo que creo yo que pueden o no representar los otros. Nosotros queremos ser una oposición constructiva, queremos ser una oposición dialogante, ojalá todos los otros partidos y todas las bancadas se sumen a esa que es nuestra posición y podamos avanzar juntos. Me imagino que en muchos temas sí, en otros vamos a tener matices y diferencias, y lo que hemos dicho es que vamos a tener una flexibilidad táctica, y esto es algo que hemos conversado. ¿Y qué significa eso? Que nos vamos a respetar en aquellos temas donde tengamos legítimas diferencias, pero que vamos a seguir conversando y vamos a tratar de coordinarnos en función de objetivos que también pueden ser comunes. A ver, Lautaro Carmona. Ahora, es una contradicción. A ver, sí, de todas formas, Cretón. diputado Soto,
diputado Soto, que se planteen como una oposición dialogante, pero que estén anunciando, previo incluso que entre el proyecto, su Ya. idea de rechazar la idea de legislar, porque eso es precisamente lo que permite el diálogo en el Parlamento. Que usted es diputado nuevo, a lo mejor no entiende mucho la lógica de lo que significa la idea de legislar. No tiene que ver con abrir o no un debate, si las conversaciones ya han existido. Nosotros hemos recibido al ministro en nuestra bancada, hicimos un pliego de peticiones con propuestas concretas que usted las puede leer en la tercera, no se ha recogido ninguna disposición al diálogo, ha existido por parte nuestra, pero el diálogo tiene que ser recíproco y tiene que ser bidireccional, y hasta ahora Ya. señales Pero concretas no han termina existido. votando igual que el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces, Bueno, yo no veo muchas diferencias ahí. en muchos temas sí, en otros no. Por ejemplo, hoy día va a haber una diferencia en escuelas protegidas, como lo vio en el paquete de mitigación, como lo vio en la votación de la integración de comisiones de la Cámara. Disposición al diálogo vamos a tener siempre. A ver, Lautaro Carmona, ya que se ha hablado bastante del PC. Vamos. Qué bueno, Sí, vamos. qué bueno es que los comunistas hablen por los comunistas. Hoy, la primera cosa referido a lo anterior, aquí se instala como que quien no está dispuesto a aprobar la idea legislar no quiere diálogo. Y yo creo que absolutamente a la inversa. Quienes quieren que se apruebe la idea legislar sin dialogar es una trampa. Quiere que todo el mundo caiga dentro de los marcos que va a poner. No, ¿por qué no se dialoga antes? Y esto no lo digo ni siquiera referido a toda la oposición o exclusivamente a la oposición. ¿Por qué el presidente de la Cámara de Diputados dilata el ingreso al proyecto? Aquí se dijo, y lo ha dicho él, porque faltan cosas. O sea, él está también poniendo como condición que antes que entre el proyecto se precisen qué políticas probables, potenciales, si es que la hay, habrán hacia las Pero cámaras. Lautaro, la decisión de ingresarlo es del gobierno, no del diputado Alessandri. De acuerdo, pero ahí tú tienes en la práctica un hecho, el diputado Alessandri tiene un argumento para decir por qué no entra. Y el argumento es porque le faltan Según conversaciones, diálogo. Él cree que es por eso. Si estamos todos especulando si es por eso, porque el texto blanco sobre negro de letra no está. Es decir, el debate es político. En el debate político lo que está planteado es que dilatan el ingreso porque asumen que podría conversarse con otros para que tenga más espalda el proyecto. Eso está indicando que ese es el tema de fondo, de que también otros sectores dicen, antes de que aprobemos esto, veamos el diálogo hasta dónde estas cosas van a dar. Y lo otro es una prevención versus la ingenuidad, entre comillas, o una trampa que se quiera hacer, digamos, que todo el mundo ya esté metido dentro del debate. Y lo demás, lo previo, lo prelegislativo, no es debate, no es diálogo, también lo es. También se puede discutir antes de que entre porque es más seguro y deja más claro frente a la comunidad y la ciudadanía cuáles son los alcances. Lautaro, no me parece que de paso, parece gratuito, mejor hablarlo en forma directa, que de paso se nombre y se descalifique a la expresidenta Bachelet, que estas serían reformas como la que es la candidata que tiene una parte del mundo, a excepción del gobierno de Chile, como para dirigir Naciones Unidas, una figura de primer nivel, una figura que entre todos debemos, por último, con omisión, respetar. Entonces yo exijo respeto, no digo que le hagan adhesiones porque no las tienen, pero sí respeto, por último, por la vía del silencio. Eso es opción de buenas costumbres para cada uno. Y Lautaro, respecto en lo referido al PPD... Oiga, pero eso don Lautaro, es un poco totalitario. O sea, si usted no está de acuerdo con la crítica de Michelle Bachelet, está perfecto. No, en absoluto. Pero nosotros tenemos todo el derecho. No, pero no descalifique. Yo le llamé la atención reforma, pero es que no estoy descalificando, Lautaro. Lo que estoy diciendo es que las reformas socialistas de Michelle Bachelet, como su reforma tributaria, estancaron a este país y los resultados están a la vista. Llevamos 12 años creciendo al 2%. Hoy día hay más gente viviendo en campamentos, tenemos menos crecimiento, menos trabajo, y eso es producto de una reforma. Entonces, pero cuando usted espere, diputado Cretón, de los efectos, es que tú tienes de una mala reforma. Lautaro. Yo la entiendo, desde tu mirada, solo es concebible el desarrollo de un país sobre la base de, como decía un columnista, del chorreo. O sea, concentración absoluta de la riqueza y lo que sobre para que puedan integrarse y existir movilidad social. Eso fue una política histórica que se aplicó en Chile y que se quiere reponer y tiene consecuencias trágicas porque o concentra en una forma exagerada la riqueza
y deja una zona del país a la deriva desde el punto de vista de garantías de movilidad social como toda persona y toda familia deberá tener. No tiene nada de autoritario eso. Es bastante interesante, don Lautaro, porque en el fondo contrasta Cretón, los dos tipos de visión de desarrollo que tenemos, porque Sí. ustedes señalan que Pero está claro la teoría del chorreo, yo no lo comparto, yo comparto que acá hay un modelo de desarrollo que además fue un modelo que permitió que Chile tuviera unos 30 años de desarrollo donde mucha gente salió de la pobreza y fueron los primeros profesionales de su familia, Pero ustedes que son los mismos 30 años que desde el Frente Amplio y el Partido Comunista vilipendiaron. A ver, esos... A ver, yo insisto, si quiere haber un foro y un debate, yo disponible absolutamente al rigor de cómo se ha desarrollado Chile. No tengo ningún problema porque viví cada uno de estos años en este país y quien instaló la política neoliberal con esa concentración. Aquí hubo una vez un día que existió algo que se llamó PEMPO, que era entregarle un salario, si es que era salario, por hacer hoyo y taparlo. Y eso lo inventaron los economistas que luego sostuvieron la proyección en los sustantivos de la misma derecha. Entonces, ahora, si vamos a hablar de modelo de desarrollo, necesitamos 3 cafés seguidos, porque ahí están las grandes diferencias. Pero diputado, encantado de debatir esto con pero espéreme, diputado Cretón, un apunte. Usted habla de los 30 años y de cómo creció Chile, pero recordemos que durante todos los gobiernos de la concertación, ustedes fueron oposición. Y bien dura. Sí, pero en lo sustantivo la política pública que tuvo la concertación fue el crecimiento económico sostenido y después pero ustedes eran los oposición. Beneficios sociales. Está bien, pero en ese periodo de la época de Chile teníamos impuestos que eran competitivos con el resto del mundo, teníamos un país que se abría al mundo, teníamos inversión, crecíamos al 7%. Esa es la realidad. La realidad es que después de las reformas de Michelle Bachelet dejamos de crecer y crecimos a un promedio mediocre del 2%, lo cual hace imposible entregar mejores beneficios sociales para los chilenos. Bueno, yo creo que habría que ver quiénes son beneficiarios de la redistribución y la incorporación a lo que significa lo que entrega el crecimiento económico, y esa es una zona de la población muy grande que tiene una manifestación de reconocimiento, sin que sea algo ni exagerado, a lo que fue el papel que jugó particularmente Michelle Bachelet. Pero hagamos ese debate el día que toca. Respecto al tema que se ha planteado aquí, yo me parece que el diputado Soto lo hace. El tema que tú me preguntaste al comienzo. Yo creo que el diputado Soto hace bien. La unidad es en la diversidad, primera cosa. La unidad es respetando la identidad de cada uno. Porque lo otro sería un club de mellizos, digamos, y no tendría mucha ciencia lograr que hubiera un acuerdo. Y por tanto, es obvio que frente a miles de posibilidades y alternativas que presenta la vida, va a haber más de una cosa en que no va a haber coincidencia. Pero si pesa más los factores de unidad, va a ser posible llevar esa diferencia, convivir con ella, y desde esa perspectiva yo valoro mucho cómo va el proceso de convergencia unitaria de esta mesa de partidos, ¿sí? que de verdad no se han propuesto poner por adelantado una expresión de maduración exagerada de hasta dónde va la mesa, sino vivir el proceso. Y se ha vivido punto a punto, ¿sí? Vamos, concretando, nos queda un minuto antes de una tanda. Ya lo decía el diputado Soto, y después, por favor, también quiero la opinión de Denis. Esto de el proyecto de ley de escuelas protegidas, que no se alcanzó a votar ayer, ¿no es cierto? Porque habían pedido la palabra muchos parlamentarios, va a seguir hoy. Y entre los puntos controvertidos está la facultad para que los profesores, asistentes de educación revisen bolsos y mochilas. El diputado Soto dijo que es muy probable que allí haya diferencias en este proyecto de ley con el PC y el Frente Amplio. Cortito, Lautaro. ¿Cuál es el...? Yo creo que efectivamente pueden haber diferencias, pero también pueden haber diferencias con los propios profesores o con los propios trabajadores de la educación, que quién los va a dotar, quién los va a capacitar, quién les va a garantizar de que ese ejercicio que entran con el mismo sueldo, digamos, les toca hacer a ellos sin que haya una política integral. Yo creo que atacar el tema gravísimo que tiene la convivencia en el plano juvenil y particularmente en la educación, con consecuencias sobre quienes tenían un ascendiente, que eran los maestros, los profesores, requiere una tarea mucho más compleja que solo una medida que aparenta de ser fórmula
y que puede terminar siendo, qué sé yo, una incitación a que se multipliquen cuestiones porque se provoque una reacción indebida de jóvenes de un tipo u otro. Hemos visto cosas muy graves, o sea, no estamos hablando de que alguien se enoje y saque un cartel. Estamos hablando de gente que, por razones que tenemos todos quienes tienen tareas de Estado, entrar a conocer al detalle. De lo contrario, vamos a caer en lo que dice Bukele, digamos, aquí el que se porta mal a los 12 años puede tener perpetua. No creo que sea la idea que haya en nuestro país, y por tanto metámonos a abordar esto con toda la complejidad, no simplificando. Bueno, vamos ni a ir solo con la frase que nosotros estamos o somos los únicos que condenamos esto porque los otros quieren favorecerlo o ampararlo. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta entramos más todavía a esto de las escuelas protegidas para conocer la opinión de Denis Catalán del Partido de la Gente y el diputado Soto, a ver qué dice sobre lo que acaba de mencionar Lautaro Carmona. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy, con el diputado jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, con la secretaria general del Partido de la Gente, Denis Catalán, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y con el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón. Estábamos hablando antes de irnos a comerciales de la ley Escuelas Protegidas, que continúa hoy el trámite en el Parlamento, se va a votar hoy. Ya Lautaro Carmona daba cuenta de cuáles son las aprehensiones que tiene el PC, ¿no es cierto?, respecto a ello. Tengo entendido que también hay aprehensiones de parte del Partido de la Gente. Denis, te escuchamos, Denis Catalán. Hola, sí. Mira, primero quiero hacer una breve alusión a lo que dijo el diputado Cretón anteriormente, que es una falacia. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque no podemos diferenciar por presidentes el crecimiento. Si lo vemos de manera holística, el gobierno de Michelle Bachelet fue uno de los que incentivó la recaudación fiscal, lo que significa el tener mayores beneficios sociales para la gente, algo que no está considerando este gobierno y que no lo tiene en consideración, dado que probablemente la recaudación fiscal baje con la disminución del impuesto, de la rebaja del impuesto corporativo. Solo esa pequeña intervención, que no quería molestarlos cuando estaban ahí discutiendo con él. No, usted tiene que entrar nomás. Ya. Sigamos con escuelas protegidas. Respecto al tema de las escuelas protegidas, yo creo que hay temas puntuales ya por los cuales no, particularmente el Partido de la Gente, no va a dar un cheque en blanco. No hay no hay un financiamiento asociado a esto. Yo creo que la seguridad es un tema que estamos viviendo a nivel social, y los establecimientos no tienen que costear eso, ni verse enfrentados a ellos, tener que ver cómo resuelven el tema de los reglamentos, el tema de los protocolos, sino que tiene que ser una política de Estado. Y eso ha sido algo que ha dejado muy al debe en los primeros meses, sobre todo estas primeras semanas de este gobierno, que no existe una política de Estado. Entonces, la primera instancia es poder llamar a la ministra y decirle, ok, necesitamos que esta política de Estado vaya en acompañamiento a los docentes, vaya en acompañamiento también a los establecimientos, que ya hemos visto, sobre todo establecimientos que son particular subvencionados, ¿cierto?, que se han visto afectados, muchísimo afectados durante los últimos años, pero en concreto, que puedan tener un acompañamiento también económico para implementar estas medidas. Pero en concreto, ¿ustedes van a ingresar indicaciones y van a aprobar, o van a esperar que el gobierno incorpore algo y recién decidir la aprobación? Mira, no ha habido ánimos de poder escuchar las indicaciones, lo cual me parece muy preocupante. Ya se han reunido en varias ocasiones, se han presentado indicaciones y no hemos sido escuchados. Entonces, de verdad, me parece muy preocupante que no se esté considerando. Y si esta va a ser la idea, y no se van a escuchar a todos los actores, obviamente el Partido de la Gente no va a dar un cheque en blanco. Ok. Y aprobar hoy en día sería dar un cheque en blanco. A ver, diputado Soto, ustedes dicen que tienen distancias con algunas normas que ya que no se acogieron, no es las indicaciones de ustedes, pero las van a reponer en la sala y van a votar a favor. ¿Eso es?
Sí. ¿Cuál es la diferencia entre lo que decía Lautaro y lo que decía Denis? Por favor, cortito. Le adelanto que la idea de legislar de escuelas protegidas se va a aprobar y van a haber votos favorables del PPD, de la Democracia Cristiana, del Partido Liberal y también algunos del Partido Socialista e incluso del Frente Amplio. Nosotros compartimos el objetivo de entregar mayores condiciones de seguridad en las escuelas. Queremos dormir tranquilo cuando hayan atentados en los colegios, ¿verdad? Que espero que no sigan ocurriendo. Sabemos que esto no soluciona el problema de fondo. Hay que ir a atacar eso también. Hay que abordar el tema del financiamiento, hay que abordar el tema de la prevención, hay que abordar el tema de la salud mental. Por cierto que sí, estamos haciendo propuestas en esa materia, pero eso no implica que dejemos de dar una señal como Estado, y para esa señal sí vamos a estar disponibles. Hemos repuesto, sin embargo, indicaciones que fueron rechazadas en la Comisión de Educación para dejar fuera la afectación a la gratuidad que quiere hacer el gobierno, que me parece un gustito político innecesario, y si no se aprueba esa indicación nuestra, vamos a rechazar en particular el tema de la gratuidad y otras normas que no compartimos por ejemplo, la técnica legislativa que se propone. Y el tema de la facultad para que los profesores y los asistentes revisen bolsos y mochilas, ¿cuál es la postura suya? Nosotros presentamos una indicación que se aprobó y que espero sea refrendada en la sala para que exista un proceso de capacitación adecuado con perspectiva de derecho para dar garantía respecto de que sea un proceso que se va a hacer capacitación para los profesores. Hablen fácil. Capacitación para los profesores. Para los funcionarios que van a estar, ¿verdad?, a disposición para aquello. ¿Qué tipo de capacitación? De poder educación abrir, como también policiales. ¿Qué tipo de capacitación? Que un inspector o un profesor abra la mochila y se encuentra con un arma, un cuchillo, ¿qué puede hacer? Bueno, eso tendrán que señalarlo los expertos, ¿no? Acá tiene que haber un reglamento que efectivamente haga operativo esto y donde se plantee qué tipo de capacitación, bajo qué reglas son las que se tienen que hacer de manera tal de tomar efectivamente esos recuerdos. Si el gobierno no respalda esa iniciativa, evidentemente que el tema se complejiza, pero esa norma específica fue aprobada en la comisión. Nosotros esperamos que sea refrendada también en la sala. Ok, diputado Cretón, todos, por supuesto, todos los parlamentarios y parlamentarias están de acuerdo con que hay que terminar con la violencia. Nadie puede estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con que exista aquello. Solo son, como pasa en todos los proyectos de ley, son las herramientas y los mecanismos para lograrlo. Respecto a estas, digamos, aprehensiones que se tiene sobre, por ejemplo, el revisar las mochilas y los bolsos y cómo van, y si hay que capacitar a los profesores y no también resguardar los derechos a la privacidad, en fin, ¿cuál es la postura de la UDI en concreto, más allá del objetivo, que eso lo comparten todos, sino del mecanismo? Nosotros hemos impulsado con mucha fuerza este proyecto de escuelas protegidas. De hecho, se recogió la propuesta nuestra de quitarle la gratuidad universitaria a aquellos alumnos que estén involucrados y condenados por hechos de violencia, lo cual creemos que es un paso importante para dar una señal de que acá en Chile no vamos a seguir pagando beneficios sociales con plata a todos los chilenos a quienes van a los colegios a destruir, un a amenazar gustito, dijo el diputado Soto, que era es eso. que no es un gustito, es una señal clara, porque yo no encuentro que sea justo que todas aquellas familias que sus hijos van a estudiar, que van a aprender al colegio, terminen pagando por aquellos que van a delinquir o que usan la violencia como método de acción política. Eso hay que cortarlo de raíz. Por lo tanto, acá no hay ningún gustito. Acá lo que hay es dar una señal muy potente. Y con respecto a la revisión de mochila, a nadie le gusta llegar a medidas intrusivas como esta, ni tampoco tener que poner pórticos detectores de armas y metales en los colegios. Pero lamentablemente, en la situación crítica en la que estamos, creemos que es una medida que va a colaborar a evitar que sigamos viendo hechos lamentables como los que ocurrieron en Calama o en otras partes del país. Evidentemente que acá todavía nos falta por avanzar, ya sea por la vía reglamentaria o la capacitación a las comunidades educativas para poder hacer este tipo de revisión de mochilas. Y en eso no tenemos ninguna duda de que todavía nos falta poder avanzar y poder capacitar a la comunidad educativa. Pero hoy día lo que tenemos en concreto es que todos los días están entrando armas a los colegios, y eso es lo que nosotros queremos evitar. Ahora, respecto a la gratuidad, diputado Soto, usted escuchó ya, y también se lo digo al resto, al diputado Cretón, o sea, el gobierno va a insistir con ese punto, entonces puede ser una piedra de tope eso, diputado Soto. Sí, nosotros ya hemos definido que para nosotros la afectación de la gratuidad que el gobierno quiere hacer por cualquier vía, lo plantearon en el proyecto de reconstrucción, dieron pie atrás, ahora lo están planteando en escuelas protegidas, es un gustito político innecesario.
es un rayón de pintura que le quieren hacer a la gratuidad consagrada como derecho en nuestro país, y eso nosotros no lo vamos a aceptar y por lo tanto lo vamos a votar en contra en particular, pero eso no obsta a que compartiendo el objetivo y la idea matriz podamos votar a favor del legislador. Es que cómo va a ser diputado, justo que todos los chilenos Cretón, que cumplen con la ley, sí, que van a estudiar, terminen pagando la pero gratuidad de alguien que es va una a discusión delinquir? absolutamente Esta es una medida que es distinta. transitoria y Ok. nosotros... No, pero es que eso es lo que hay detrás, pues, diputado Soto. Si usted rechaza Está esto, bien, está diciendo pero que es plantéenlo justo como que un los proyecto chilenos aparte y le demos paguen... un debate de fondo. Esto nada, la gratuidad nada tiene que ver con la seguridad No. y la violencia en los centros educacionales, que es Por lo que hoy supuesto día que sí, estamos por llamados a supuesto que sí, discutir. porque no le vamos a entregar beneficios sociales a quienes van a delinquir. Ya. Nosotros estamos preocupados de los derechos de aquel 99,9% de los estudiantes que quieren ir a aprender y no de los que quieren ir a lanzar molotov ni amenazar a compañeros y profesores. Bueno, hay ese punto, no hay acuerdo y se va a discutir, ¿verdad? Me imagino, bueno, Denise, Lautaro también estaban en la misma línea que el diputado Soto, ¿verdad? ¿Denise? Solo quiero Lautaro, precisar lo sí. siguiente. Lautaro. Quiero precisar lo siguiente. Si alguien no tiene necesidad económica y por tanto no tiene gratuidad, ¿puede delinquir? ¿Y cuál es la sanción equivalente a la que está aplicando? Quisiera que hay una idea detrás, digamos, de un tratamiento por sobre lo que es la sanción misma. O sea, yo llamo la atención, es muy odioso. El que no tiene plata está condenado. El que tiene puede pasar piola. Esa es la idea. Porque eso es lo que uno concluye del argumento. Por supuesto que no. Es una falacia que usted está diciendo. Lo que nosotros creemos, Lautaro, a diferencia de lo que cree De a uno, espere, diputado Cretón, espere. Sí, mira, expuso Lautaro. El ministro, expuso el gobierno, expuso ahora la UDI. O sea, está sobreexpuesto cuál es la idea que tienen. Deje que la parte que observa esto, aquí, para mi gusto, primero el tema es cuáles son las medidas que incluye a todos, incluso a quienes tienen tareas políticas de Estado, para abordar este tema que es gravísimo y no trasladarlo a la voz más débil, digamos, de el tipo que... ¿Ya? Sí, Lautaro, que no se traspase al eslabón más débil. Correcto, y en ese sentido abordemos el tema, pero no partiendo de que nosotros vamos a cortarle el oxígeno, entonces no hay discusión mediante, o sea, hay una sanción sin que haya ningún tribunal. Lautaro, no tendrá gratuidad. Lautaro, a propósito, no tiene nada que ver con el proyecto de ley Aulas Protegidas, me refiero a lo que pasó en la Universidad Austral. Recordemos que por la agresión a la ministra Lincolao hay 3 estudiantes que fueron imputados, ¿no es cierto? La universidad dijo que sigue en curso el procedimiento interno también, vamos a ver qué sucede con ello. No se acogió la prisión preventiva y incluso la Fiscalía evalúa apelar. Y porque habían solicitado la medida más gravosa. En ese también, Denise, quería preguntarte por ese punto, también antes que tengo entendido que te tienes que retirar, sobre este caso en la Universidad Austral. ¿Qué debería ocurrir? Y hay quienes dicen se está criminalizando a todos los estudiantes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu observación? Hola, sí, mira, yo lo viví muchas veces, yo estudié en la USACH, hay mucha gente que iba a estos eventos, a manifestaciones, que ni siquiera eran parte de la universidad, y eran los primeros incluso que iban a tomar mesas, a tomar sillas, a tomar cosas para poder... Pero en este caso son 3 estudiantes, ¿eh? Y se les decretó arraigo nacional, sí. Sí, mira, yo estoy en total desacuerdo con el hecho. Ya eso debiese ser condenado tanto de izquierda a derecha de manera muy transversal. Sin embargo, lo que yo planteo y el enfoque al que voy es que no es un hecho ajeno, ya, y hay que tratarlo, ¿cierto? Cada una de las universidades tiene seguridad, ¿cierto? Tratan de poder ver alternativas, tratan de tener protocolos preventivos. Sin embargo, este es un hecho aparte que es totalmente condenable, pero que también demuestra la falta de protocolos que se tenían respecto a los temas de seguridad. Ya, porque sabíamos también, se fueron conociendo que era algo ya premeditado.
Ya, y cuando existe ese tema, tienen que existir los protocolos de seguridad y activarlo en el momento adecuado para que esto no ocurra. Uh-huh. Pero ¿estás de acuerdo con que no se les haya que no hayan aplicado prisión preventiva, las medidas más gravosas que solicitaba el gobierno? Mira, eso es un tema que lo tiene que ver la justicia. Bueno, sin sí, embargo, ya lo vio, pero lo primero que se tiene que plantear es el sumario interno dentro de la universidad, tomando cada uno de los antecedentes, porque esto no tan solo es algo que haya afectado a esos estudiantes, sino que afectó a todo el entorno educativo. Uh-huh. Y eso es un tema que ha costado mucho avanzar en la universidad respecto a qué pasa con los sumarios que se le aplican a los estudiantes. Cuánto tiempo es el que se demoran en poder presentarlo, en poder tomar conocimiento, ¿cierto? Y poder dar respuesta oportuna, y que se pueda apartar a las personas que tratan con estos de violencia de los estudiantes que realmente quieren aprender y que no hay una ideologización por detrás también. Eso es súper importante tenerlo. Ya, ahí vamos al punto que yo quería llegar. Las Juventudes Comunistas y del Frente Amplio dicen que ellos no tienen nada que ver con los estudiantes de que atacaron a la ministra Lincolao y acusan que el gobierno lo usa como cortina de humo. Lautaro Carmona, quería preguntarle si sabe algo sobre esto que ha declarado las Juventudes Comunistas. A ver, lo primero, creo que hay que tomar en rigor lo que formulan las dos juventudes, tanto del Frente Amplio como las Juventudes Comunistas, en que no es parte de su política hacia el movimiento estudiantil una convocatoria como esta. Cualquier cosa que supera eso es derechamente un error. La prueba está en que esto ha concentrado ya no sé cuánto rato, no hoy día, digamos, en todos estos días, en vez de estar concentrado en los grandes temas que sí afectan al movimiento estudiantil. Es decir, eso no hay dos miradas. Lo segundo, esto ya está en un procedimiento que debe garantizar que las cosas caminen con garantías para las partes y habrán pronunciamiento tanto a nivel del Pero esto de que es una cortina de humo, como dicen. Voy a eso. Sí. Sin embargo, punto. Tomada esa posición, que no se aproveche esta situación para desviar la atención de los grandes problemas que en política para abordar el crimen organizado sigue penando en la convivencia en nuestro país, incluyendo indicadores que son de alta preocupación en homicidios, etc. Porque si no se distrae, pareciera que la política contra el crimen organizado, el narcotráfico, el delito, la mafia, hay que dirigirla hacia los estudiantes. Y por último, una cosa es aquella cosa que se condena y que se declara que es un abierto error, que no debió, digamos, haber expresado nunca, con lo que es el legítimo derecho que los estudiantes tienen dentro de sus espacios como estudiantes, como movimiento estudiantil, a exponer y a expresar su mirada frente a las cosas que están cursando, porque también se quiere pasar de largo y al final inhibir todos los derechos de expresión que tenga el movimiento estudiantil a partir de un hecho concreto. No hagamos del error la política, porque eso es una equivocación medio a medio. A ver, diputado Cretón. Diputado Cretón se desconectó. ¿El diputado Soto sí está ahí? Sí, estoy acá. Ya, respecto a esto que dice Lautaro, cortito, por favor, que quiero ver si pueden decir algo después sobre esta advertencia de la privatización de Codelco que está dando vuelta. Sí, a ver, lo que vimos respecto a la ministra de Ciencia no fue una expresión legítima de una manifestación pacífica, fue una expresión violenta que terminó con consecuencias absolutamente reprochables y que yo espero que tenga también consecuencias desde la perspectiva jurídica y también educacional. Creo que hay que dar una señal. Creo que la defensa del legítimo derecho de manifestarse de forma pacífica en un contexto democrático también se ve vulnerado cuando ciertos grupos de la sociedad se arrogan el derecho a que esa expresión sea violenta, ¿no? Y desde esa perspectiva yo respeto los fallos de los tribunales de justicia, creo que no se comentan, es un poder del Estado autónomo, distinto, separado del poder legislativo. Sin embargo, espero sí que existan ciertas sanciones, al menos a nivel educacional, y yo creo que sería justo, fíjese, justo incluso que esos estudiantes
estudiantes fueran expulsados o que se le dé alguna sanción en esa dirección para dar una señal que inhiba que este tipo de actos a futuro también puedan seguir siendo desarrollados. Pero ¿está de acuerdo que esto puede ser una cortina de humo, como dice Lautaro? A ver, yo creo no, que lo dijo la Declaración de la Juventud. Sí, perdón, sí. La Declaración de la Juventud Comunista, sí. Yo creo que el gobierno muchas veces aprovecha la contingencia para sacar pequeñas ventajas políticas y aprovecharse de la situación, y creo que eso tampoco corresponde. Acá lo relevante es que las personas que están siendo investigadas como posibles autores de estos hechos de violencia tengan sanciones, pero no que se llegue a un punto de extralimitar esto a buscar responsabilidades políticas o hacerlo extensivo a otras personas o a otros grupos políticos. Yo creo que ahí el gobierno aprovecha la circunstancia para sacar una ventaja, efectivamente. Bueno, se nos terminó el primer café, Vieron, pasa volando el tiempo. Gracias al diputado Raúl Soto, gracias a Denis Catalán, a Lautaro Carmona y al diputado Eduardo Cretón. Que tengan un buen día. Chau. Tú también, buen día para todos. Gracias, chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.